Estimados alumnos, comenzamos el segundo trimestre. Lo primero que quiero hacer es felicitaros el año 2021, y espero que lo hayáis pasado muy bien y con mucha salud tan necesaria en estos momentos. Como veis, hemos cambiado el espacio de trabajo, ya os lo comenté al finalizar el primer trimestre. Vamos a trabajar en el aula virtual. Y hoy con este vídeo lo que pretendo es presentaros cómo vamos a trabajar. El aula virtual ya lo conocéis por otras asignaturas, y en este caso vamos a ir viendo los distintos apartados que he ido preparando para que en esta primera semana todos los alumnos de primero de tecnología puedan entrar y puedan pues ver qué es lo que vamos a hacer. El primer, la primera sección se denomina presentación del segundo trimestre y tiene un apartado relativo a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. El bloque que vamos a trabajar en este trimestre son los materiales de uso técnico y las tecnologías de la información y la comunicación. Respecto a la unidad en concreto, se denomina las propiedades de los materiales. Y los apartados que vamos a estudiar son los siguientes. 2.1. Cómo se obtienen y cómo se clasifican los materiales técnicos. 2.2. Cómo se fabrican los productos comerciales. 2.3. ¿Qué herramientas utilizamos en el aula taller? 2.4. ¿Cuáles son las características y propiedades de los materiales técnicos? 2.5. ¿Cómo ayudar al medio ambiente? Y 2.6. ¿Cómo mejorar nuestro trabajo con los equipos informáticos? Como estáis viendo, tienen distintos colores. Estos tres primeros apartados hacen referencia al nivel de aprendizaje para conocer los contenidos que son fundamentales de esta unidad. Después pasamos a una parte, a un nivel más técnico en el que vamos a profundizar, y por último un nivel de investigación en el que vamos a ver a través de los equipos informáticos cómo mejorar nuestro trabajo. Cuando estamos en el aula virtual y queremos salir de una sección determinada, damos atrás y vamos visitando las distintas secciones que os he presentado. Es importante reconocer o ver cuáles son las fechas que vamos a tener en este segundo trimestre. Es un tema orientativo porque lo hemos planificado en base a cómo vamos a trabajar en este trimestre. Y bueno, pues este es el punto de partida. Aquí vienen las fechas. Después de los tres primeros apartados que he dicho que es relativo al nivel de aprendizaje, vamos a presentar el proyecto y vamos a hacer un cuestionario. Después vienen otros dos apartados y otro proyecto, y antes de llegar antes de que finalice la primera quincena de marzo, vamos a trabajar el último apartado, porque a finales de marzo es cuando entregamos las notas y finaliza el trimestre. Si seguimos trabajando, veremos que en el cómo vamos a trabajar en este segundo trimestre, pues ya he comentado que vamos a trabajar en el aula virtual. Cada semana vamos a dedicar un apartado que irá apareciendo conforme llegue la fecha para no llenar el aula virtual de mucha información que a veces nos puede liar. Respecto a los instrumentos de evaluación, son los apuntes, las prácticas, los cuestionarios, los proyectos, ya son conocidos del primer trimestre. He puesto el primero los apuntes porque creo que ha sido el instrumento que peor ha sido evaluado en el primer trimestre, y creo que no le habéis dado la importancia que tiene. Sabéis que no tenemos libros de texto, sabéis que nuestra asignatura es una asignatura muy práctica, pero que requiere que vosotros vayáis tomando notas, porque de lo contrario va a ser muy difícil que podáis seguir las clases de forma correcta. Entonces vamos en este trimestre a hacer un mayor esfuerzo en tener una punta en condiciones. Las prácticas yo estoy contento porque son los trabajos que hacéis con el ordenador y vamos muy bien. Los cuestionarios los vamos a mejorar en el aula virtual, y los proyectos, que son los trabajos. Debido a la situación que estamos viviendo, pues de pandemia, pues los proyectos vamos a comenzar a hacerlos en casa, a ver qué tal sale, y de forma individual. Para cualquier duda, mi dirección electrónica es esta. He cambiado, tenía antes otra, pero vamos a utilizar la oficial, que yo creo que va a ser mucho más fácil para vosotros. Bueno, y respecto a cómo vamos a trabajar, vuelvo a entrar porque el primer
la primera tarea que vamos a hacer es una práctica de ordenador en la que tenéis que rellenar este cuestionario. ¿Para qué me va a servir a mí? Primero para saber qué es lo que habéis hecho en la Navidad, cómo habéis sentido, y después también para saber que podéis entrar al aula virtual y que no tenemos ningún problema de acceder a estos formularios. Ya sabéis que hay que entrar en el apartado, en la sección de cómo vamos a trabajar, práctica 1. En esta semana también vamos a trabajar el tema de los apuntes. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues tenéis que presentar en 2 hojas, en formato PDF o bien como una imagen. Prefiero en formato PDF, para mí es más fácil su evaluación. Y tenemos que presentar la portada y el índice. La portada, pensar que tiene el título que habéis visto. Y el índice lo hemos presentado en uno de los apartados anteriores. Tenemos una semana hasta el 18 de enero para presentarlo. Después también seguimos cómo vamos a trabajar y vamos a presentar el proyecto. Un proyecto que vamos a comentarlo en clase, pero ya os digo que es un proyecto que dejamos pendiente en el primer trimestre y que consistía en fabricar, en construir una maqueta de un objeto tecnológico, el que elijáis vosotros, para poder colgarlo en el techo. Ya sabéis que en nuestra aula tenemos distintos objetos tecnológicos y espero los vuestros. Si ya sabéis que hay una condición, y es que si vuestro objeto tecnológico no existe o no lo tenemos, pues lo vamos a colgar. Y si existe y está mejor que el que hay colgado, lo vamos a colocar. Bueno, pues aquí tenéis los criterios de calificación. Como esto leerlo lo podéis hacer vosotros también y no quiero que el vídeo sea muy largo, pues lo hacéis, lo leéis y si tenéis alguna duda, pues lo comentamos en clase. También os voy a presentar lo que serían los recursos tecnológicos, que serían cómo trabajar con la tecnología. En este caso, con la situación que vivimos de frío, pues creo conveniente en esta primera semana hablar de cómo consultar el tiempo en Lorca. Y os he puesto un enlace para acceder a la Agencia Española Estatal de Meteorología, en la cual el enlace que os he puesto está referido a Lorca y nos habla de qué se prevé, que va a ser, cómo va a ser el tiempo en la próxima semana. Hoy es domingo 10, mañana 11 estaremos en clase y veis que durante esta semana pues la probabilidad de precipitación es baja. La cota de nieve hoy ha subido y está lejos de que pueda nevar en nuestra comarca. Y las temperaturas mínima y la máxima. Veis que las temperaturas son muy bajas. Fijaros que en estos 7 días la máxima es 2, la mínima. Y después la máxima estamos en 8, 10, pero conforme pasa la semana parece que sube un poco. No tenemos que descuidarnos porque hace mucho frío. No hay ningún aviso, porque la semana pasada sí que tuvimos avisos de posibilidades de frío y de viento, pero en este caso no. Bueno, este enlace es para ir conociendo recursos tecnológicos. Y por último, hay un apartado de entretenimiento tecnológico en el que en esta primera semana quiero que trabajemos dentro de Érase una vez los inventores, que sabéis que son vídeos, Luis Pasteur y los microorganismos que están muy relacionados con la situación de pandemia que vivimos. Bueno, los veis, lo hablamos en clase y vamos trabajando. Quisiera terminar, en primer lugar, pues agradeciendo vuestro trabajo y espero que lo hagáis con mucha ilusión y no quiero dejar de dar importancia al revés. Os lo pido ahora más que nunca, os lo pedimos todos los profesores y todos los ciudadanos, que tengamos mucha prudencia y responsabilidad. Para ello pues presento unos dibujos que son de personas muy importantes para la ciencia, como fue Galileo Galilei, que nos pide que nos quedemos en casa, Marie Curie, que nos lavemos las manos con bastante asiduidad, Newton nos dice que mantengamos la distancia de seguridad y Luis Pasteur que nos comenta que usemos las mascarillas. Todas son normas básicas que todos conocéis muy bien y que no debemos descuidar bajo ningún concepto en estos momentos en los que la pandemia pues ha subido y bastante, y bueno, pues para que no tengamos problemas de salud tenemos que cuidarnos entre todos. Espero que tengamos un segundo trimestre muy bonito, que os guste y bueno, y que disfrutéis aprendiendo. Un saludo.